Hola gente, soy Marlon Ceballos y en este video les voy a hablar sobre las características de los nuevos teléfonos anunciados por Apple el día de ayer, 12 de septiembre del 2023, el iPhone 15 y el iPhone 15 Pro. Bueno, pues como ven, estoy bastante emocionado porque por fin pudimos conocer las características incluidas en estos nuevos teléfonos, el iPhone 15 y el iPhone 15 Pro, gracias al anuncio realizado el día de ayer en el Keynote. Debo decir que en ningún momento voy a sugerir ni siquiera que esas características son novedades de la industria, seguramente son características que ya estaban incluidas en otros teléfonos y ahora están incluidos en estos teléfonos de Apple y sencillamente los vamos a disfrutar. También en ningún momento van a escuchar decir que el iPhone es el mejor teléfono del mundo o que es mejor que esta u otra marca. Para mí, nosotros podemos trabajar con cualquier marca, con cualquier teléfono, exceptuando algunas características específicas de determinadas marcas. Generalmente podemos hacer lo mismo con cualquier dispositivo. Simplemente estos son dispositivos que nos encantan, con los cuales nosotros trabajamos y por eso es que hablamos de estos dispositivos. Así que arranquemos. Vamos a arrancar entonces primero hablando sobre las características del iPhone 15. Lo primero que seguramente ustedes van a notar cuando empiece a hablarles sobre las características del iPhone 15 es que básicamente ha heredado las características del iPhone 14 Pro. Por ejemplo, el procesador de este iPhone 15 es el procesador A16 que incluía el iPhone 14 Pro, mientras que el iPhone 14 estándar incluía el procesador A15. Ahora, también en este iPhone 15 nosotros tenemos ahora la opción de Dynamic Island o isla dinámica, que es básicamente un espacio que tiene la parte superior del teléfono donde se muestra información de forma dinámica, es decir, actualizaciones de las aplicaciones. Por ejemplo, si estamos reproduciendo música, entonces en esa parte podemos estar viendo cuáles son las canciones que se están reproduciendo mientras van cambiando también a medida que nosotros estamos utilizando el teléfono en otras tareas. Es decir, es una forma de mostrar información contextual sin que sea intrusiva respecto a la tarea que estamos realizando en determinado momento. Por ejemplo, si estamos utilizando la aplicación de Uber, entonces también va a mostrar información sobre el progreso del viaje, etcétera, etcétera. La pantalla del iPhone 15 es básicamente la misma pantalla de la versión anterior, una pantalla Super Retina XDR con tecnología OLED y soporte para Dolby Vision. Algo que si no heredó el iPhone 15 respecto al iPhone 14 Pro es la posibilidad de tener siempre la pantalla encendida. De todas formas, la pantalla pues sigue siendo muy buena. Ahora, algo que sí es novedoso en el iPhone 15 es que tiene una capacidad de brillo mayor de la pantalla. Esto es muy importante, como por ejemplo cuando nosotros salimos a la calle. Es que seguramente ustedes han notado que cuando está haciendo mucho sol y miramos la pantalla de nuestro celular, a veces es difícil reconocer la información que está dentro de la pantalla porque la luz del sol es muy brillante y entonces opaca la información de esa pantalla. Para que no se opaque esa información, el dispositivo tiene que tener un brillo bastante alto, un nivel de brillo alto. Y actualmente el iPhone 15 tiene un nivel de brillo de 1600 nits. Y si el dispositivo se encuentra bajo el sol, alcanza incluso los 2000 nits, lo cual es un nivel de brillo bastante alto que permite que nosotros veamos la información del teléfono con mayor claridad y facilidad cuando estamos bajo la luz intensa del sol. A mí me gusta esa característica porque normalmente suelo andar, por ejemplo, mucho entre montañas, entre ríos, al aire libre en general y se me dificultaba mucho en versiones anteriores del teléfono ver la información de la pantalla cuando estaba haciendo mucho sol. Los tamaños de pantalla siguen siendo exactamente los mismos, 6.1 pulgadas para el iPhone 15 y el iPhone 15 Pro y 6.7 pulgadas para el iPhone 15 Plus y el iPhone 15 Pro Max. A mí particularmente me gusta mucho el tamaño de 6.1 pulgadas. Creo que es mi tamaño preferido porque no es tan pequeño como las versiones más anteriores del iPhone, de manera que permite ver la información de una forma más cómoda,
pero tampoco es tan grande y aparatosa como el tamaño para 6.7. A mí me parece que el tamaño 6.7 es muy grande para mi gusto y se vuelve incómodo porque yo siempre cargo el teléfono en el bolsillo. De manera que si voy a utilizar este tamaño de pantalla de 6.7, tendría que pensar en otra forma de cargar el teléfono. Este teléfono, el iPhone 15, también tiene unos detalles físicos que mejoran la calidad del teléfono y tanto en lo visual como en lo táctil, es decir, se siente diferente esa calidad del teléfono. Ahora sí, hablemos de la característica que más me interesa en este tipo de teléfonos y es la cámara de este teléfono. Nuevamente, aquí tenemos características en el iPhone 15 que han sido heredadas del iPhone 14 Pro. Y lo primero es que la cámara principal del iPhone 15 tiene una resolución actual de 48 megapíxeles. Esto se logra mediante una tecnología que Apple ha denominado Quad Pixel, que es básicamente tomar cada píxel y dividirlo en 4. Al tener esa división o subdivisión de estos píxeles, se puede lograr esa resolución de 48 megapíxeles teniendo el mismo tamaño de sensor y esto hace que se pueda recoger más información mediante ese sensor, especialmente información lumínica, que es muy importante para fotografía y para video. Esta resolución de 48 megapíxeles corresponde a la resolución utilizando el lente principal. Y ese lente principal tiene una longitud focal simulada de 26 milímetros y una apertura de 1.6. De hecho, es una apertura bastante luminosa, es decir, es un lente bastante luminoso. Eso quiere decir que es capaz de tomar buenas fotografías en condiciones de luz bajas. Si esto se combina con la fotografía computacional, es decir, con los diferentes algoritmos que son aplicados a la fotografía después de hacer la captura, pues por eso es que nosotros vemos fotografías que han sido tomadas en ambientes con poca intensidad de luz y se ven con mucho detalle y se ve, de hecho, manteniendo muchísimo el color de dichas imágenes. Nuevamente, es porque el lente es bastante luminoso y adicionalmente se aplican estas tareas de inteligencia artificial. Tenemos con este mismo lente, es decir, con el lente principal, un telesimulado, es decir, que se logra un zoom de 2x o del 200%, simulando de esa manera una longitud focal de 58 milímetros y con la misma apertura. ¿Por qué con la misma apertura? Porque estamos hablando del mismo lente. Mediante el mismo lente principal, nosotros tenemos entonces el zoom del 100% y el zoom del 200%. Esto es un zoom óptico. ¿Cómo se logra esto? Se logra porque, recuerden, tenemos una resolución de 48 megapíxeles. Entonces, como hay una resolución redundante, porque al final la imagen va a tener 24 megapíxeles, lo que hace simplemente el iPhone es hacer un zoom. Y al hacer ese zoom, entonces se simula esa longitud focal de 52 milímetros. Tener la posibilidad de ese zoom o esa longitud focal hace que el proceso fotográfico sea más flexible porque en algún momento vamos a necesitar realizar algún tipo de acercamiento. Por ejemplo, si estamos haciendo fotografía de retratos y queremos hacer un zoom y no contamos con un zoom óptico en la cámara, entonces tenemos que acercarnos físicamente a la modelo o al modelo o a la persona que estemos fotografiando. Cuando nos acercamos tanto pueden aparecer problemas como por ejemplo que él o la modelo se sientan incómodos porque estamos muy cerca, entonces la fotografía deja de ser natural. Lo mismo pasa si vamos a tomarle una fotografía, por ejemplo, a un animal. Si nos acercamos demasiado, entonces el animal también se va a sentir incómodo y la fotografía deja de ser natural. También si nos estamos acercando mucho a una persona o a un animal o a un elemento, porque no tenemos un zoom en el lente, entonces tenemos que hacer ese acercamiento físico, puede pasar que nos encontremos entre la luz y el objetivo y estemos bloqueando la luz, entonces aparezcan sombras. Todos esos son inconvenientes que tenemos cuando no contamos con un lente que tenga una buena longitud focal y que nos permitan estos zooms. Entonces, de nuevo, al tener un lente que sí permite esos zooms, todo el proceso fotográfico se vuelve más flexible. También si estamos haciendo fotografía urbana, si estamos haciendo fotografía de paisajes, en algún momento vamos a querer hacer un zoom o un acercamiento de algo que nos gusta. Si no tenemos ese zoom,
pues en teoría podríamos caminar, pero es que en algunos casos podemos estar viendo una montaña muy lejos y pues es muy complicado desplazarnos hacia allá para lograr ese nivel de acercamiento. Y de nuevo, lo que logramos con ese zoom es mayor flexibilidad. Otra novedad en el iPhone 15 es lo que se denomina el Portrait Mode. Y ustedes dirán, esa opción de Portrait Mode o modo retrato pues ya venía en versiones anteriores y eso es cierto, pero la novedad en este caso es que siempre que tomemos una fotografía, automáticamente se va a capturar también el mapa de profundidad de esa fotografía. De manera que si nosotros no necesitamos hacer modificaciones de la profundidad de campo, es decir, desenfocar por ejemplo el fondo, pues sencillamente no tocamos la foto, pero si después decidimos que queríamos desenfocar el fondo, como contamos con ese mapa de profundidad, en cualquier momento podemos hacer esa modificación utilizando la aplicación de edición, en este caso la aplicación Foros del iPhone o el sistema operativo del iPhone. También, y esto es muy interesante, nosotros podemos cambiar el elemento que tiene el punto focal. Por ejemplo, normalmente por defecto el fondo está desenfocado y la persona que está en el frente está enfocada. Pero si después de tomar la fotografía nosotros queremos enfocar el fondo y que se desenfoque la persona que está en el frente, o si hay una persona atrás y queremos enfocar a esa persona atrás, esas modificaciones las podemos hacer también actualmente. Esa es la novedad respecto al Portrait Mode. También tenemos mejoras en la función de Night Mode o modo noche. Nuevamente, esto es por varios motivos, porque el lente es más luminoso, también porque en los últimos iPhone el sensor se hace un poco más grande y también esto es por la fotografía computacional, es decir, todos los algoritmos de mejora que le aplica el teléfono a la fotografía hace todo esto en conjunto que logremos mejores fotografías cada vez más detalladas y con mejores colores, aún en condiciones lumínicas adversas. Bueno, hay una característica que ha mencionado Apple en varias ocasiones en sus videos de presentación. Es algo que va a venir con el iPhone 15 y con el nuevo sistema operativo y se llama Name Drop. Y es simplemente una tecnología que va a permitir que compartamos archivos con otros usuarios de estos tipos de teléfonos de una manera mucho más simple que la función de AirDrop. Mucho más directa y de hecho también mucho más segura. Realmente no tengo mucha información sobre esta característica, solo sé que esto facilita ese proceso y tendríamos que ensayarlo para pues, ver si funciona tan bien como parece. Otra función interesante que ya venía en versiones anteriores, pero parece que ha sido muy mejorada, se llama Voice Isolation o aislamiento de voz, que es básicamente una tecnología similar a la tecnología que tienen los audífonos que permiten aislar el ruido externo. En este caso, estamos hablando de que cuando nosotros estamos tomando una llamada y si hay mucho ruido en el ambiente, podemos activar esta función de aislamiento de ruido y hace que nuestra voz sea mucho más clara, removiendo o al menos atenuando ese ruido del ambiente. Me parece también interesante esta función. Hay otra característica que también me parece muy interesante, pero que lamentablemente en este momento está disponible solamente en algunos países. Esa característica se llama Roadside Assistance o asistencia de camino y es una especie de evolución o de mejora de otra característica que ya había sido lanzada, que era la asistencia de emergencias. La asistencia de emergencias consiste en que si estamos en un lugar muy apartado donde no hay señal de celular y sufrimos un accidente o tenemos una emergencia, utilizando tecnología satelital, nosotros podemos llamar al servicio de asistencia, al servicio de emergencias, pero nuevamente esto es en ciertos países. Esta nueva función de asistencia del camino es algo similar, solamente que en este caso esto cubre carreteras, por ejemplo, cuando vamos en una carretera y se vara el carro, entonces también necesitamos llamar un servicio de asistencia que no necesariamente es un servicio de emergencia. Se pinchó el carro, se dañó el motor, etcétera, no podemos continuar. Entonces, cuando activemos esta función, se nos va a desplegar un menú y en ese menú vamos a seleccionar la opción que corresponda a la asistencia que nosotros necesitamos. Si es una asistencia médica, si es una asistencia de mecánico, si es una asistencia de grúa, etcétera. Y nos van a enviar entonces el servicio correspondiente al tipo de asistencia que nosotros necesitamos. Esto se hace en conjunto en Estados Unidos, por ejemplo, con una empresa que se llama AAA, que es una empresa de seguros y de ese tipo de asistencias.
Y lo interesante es que las personas que compren el iPhone 15 actualmente tienen 2 años gratis de este servicio. Lamentablemente, no todos podemos disfrutar, lamentablemente, este servicio. Y algo también muy interesante, creo que era lo que estábamos esperando muchos desde hace, o la mayoría de los usuarios de iPhone desde hace muchos años, es por fin el paso del cable o la conexión de Lightning a la conexión a USB-C. Por fin, lo sé. Esto lo debió haber hecho Apple desde hace muchísimo tiempo, pero bueno, no nos pongamos tristes porque no lo agregaron desde hace mucho, simplemente disfrutemos el hecho de que ahora sí es posible. Entonces, utilizar carga del teléfono y hacer transferencia de datos mediante un cable USB-C. Una de las cosas interesantes de esto entonces es que podemos cargar nuestro dispositivo utilizando el mismo cable, es decir, con el mismo cable podemos cargar el MacBook, el iPad, podemos cargar el iPhone actualmente, podemos cargar también los AirPods, por ejemplo, la generación que tiene ya conexión USB-C, podemos cargar incluso el Apple Watch también, utilizando pues el mismo cable. Esto de nuevo flexibiliza todas esas tareas y por fin hace que nos olvidemos de este cable. De hecho, en mi canal de YouTube tengo un par de videos que explican el proceso, por ejemplo, de trasladar archivos del iPhone a una USB o de trasladar archivos del iPhone a un disco duro. Y bueno, es un complique porque necesita múltiples adaptadores, necesita que el disco tenga ciertas características, etcétera, etcétera. Y en este caso, entonces, de nuevo, se facilita la vida de todos nosotros porque ya podemos hacer muchas tareas de manera más fácil, de manera más sencilla, de manera más rápida y de hecho más económica porque no vamos a necesitar ese poco de adaptadores gracias a el conector USB-C. Y algo que se me pasó es la batería. Entonces, respecto a la batería, las duraciones de la batería son exactamente los mismos de la versión anterior. Es decir, el iPhone 15 tiene la misma duración de batería que el iPhone 14 y el iPhone 15 Plus tiene la misma duración de batería que el iPhone 14 Plus. Entonces, la batería del iPhone 14 es, según Apple, de 20 horas continuas de reproducción de video, mientras que en el 15 Plus y el 14 Plus es de 26 horas continuas de reproducción de video. Bien, hablemos ahora del iPhone 15 Pro y el iPhone 15 Pro Max. Hay ciertas diferencias particulares muy específicas entre estos dos teléfonos, cosa que no pasa con el iPhone 15 y el iPhone 15 Plus, que son exactamente iguales, a diferencia simplemente del tamaño de la pantalla. Lo primero es el diseño exterior, el diseño de la carcasa. El diseño de la carcasa Apple lo denomina Titanium Design o diseño de titanio y es porque el material del cual está hecho actualmente esa carcasa es de titanio. No es titanio puro en realidad, es una combinación, una aleación entre titanio y aluminio. Pero lo que se ha logrado con este tipo de material es que primero visualmente se vea muy bonito el teléfono. Y segundo, que el teléfono sea más liviano, pero a la vez más resistente. Todos los diseñadores industriales quisieran llegar a eso, a utilizar materiales más livianos, pero más resistentes, y eso entonces aparentemente lo ha logrado Apple utilizando el titanio. El tamaño de pantalla de estos teléfonos es exactamente el mismo de la generación anterior, 6.1 para el iPhone 15 Pro y 6.7 para el iPhone Pro Max. Una pequeña novedad con la cual cuenta el iPhone 15 Pro y el iPhone 15 Pro Max es un cambio con el switch que tenemos para apagar el timbre del teléfono. Esto se llamaba el Silent Switch o el switch de silencio y ha sido reemplazado por un botón que Apple denomina el Action Button. El Action Button o el botón de acciones. Este es un botón que puede realizar exactamente la misma función, apagar el timbre del teléfono simplemente presionando dicho botón. Pero ese botón también se puede configurar de manera que puede ejecutar la tarea que nosotros deseamos. Por ejemplo, puede permitir activar la cámara, puede permitir empezar a realizar la grabación de audio que nosotros deseemos, puede permitir ejecutar una acción o un script que tengamos dentro del teléfono, etcétera, etcétera. Es simplemente un botón que es totalmente programable. Además,
También hay una función nueva que se llama Standby y que está disponible solamente en el iPhone 15 Pro y Pro Max. Esto es también una evolución de una característica ya presente en versiones anteriores que se llama Always On Display o pantalla siempre encendida. Y esto básicamente lo que hace es, como su nombre lo indica, que la pantalla no se apaga nunca totalmente, sino que siempre está mostrando información. Para evitar que se gaste de forma excesiva la batería por tener siempre la pantalla activa, entonces se reduce al mínimo posible la frecuencia de refresco de la pantalla. De todas maneras, sí hay un pequeño gasto adicional de batería, pero no es excesivo. De todas formas, también esa función se puede deshabilitar. La evolución de esto, entonces, como les decía, se llama Standby. Y básicamente lo que hace es que, además de tener esa pantalla siempre encendida, pues se va a aprovechar esa pantalla encendida para estar mostrando información que nosotros podemos configurar. La hora, la fecha, noticias, actualizaciones de las aplicaciones, etcétera, etcétera. Este teléfono en particular, el iPhone 15 Pro y el iPhone 15 Pro Max, cuentan con el procesador A17 Pro, que por supuesto es un procesador que va a ser más veloz, va a tener mayor capacidad de procesamiento, etcétera, etcétera. Hay una diferencia también importante en el USB-C que tiene el iPhone 15 Pro y el Pro Max. Y la diferencia es la velocidad de transferencia. Resulta que en el iPhone 15 Pro y el iPhone 15 Pro Max, el USB-C con el cual contamos es USB-C 3, mientras que con el iPhone 15 tenemos USB-C 2. Entonces, al tener USB-C 3, nosotros podemos lograr una transferencia de datos de hasta 10 gigabits por segundo, pero importante leer la letra pequeña. Esto utilizando un cable que se vende por separado. No sé cuánto costará ese cable, pero seguramente lo vamos a necesitar. Dentro de la caja del iPhone viene un cable USB-C, pero ese cable no va a lograr esa transferencia de datos y seguramente es el cable que vamos a necesitar cuando queremos, por ejemplo, grabar video y transferir ese video directamente a un dispositivo externo. Esa velocidad que logra el USB-C 3 del iPhone 15 Pro y el 15 Pro Max significa aproximadamente 20 veces más rapidez que el USB-C 2, o sea que vale la pena. Uno de los problemas que teníamos con el Lightning o con la función de transferir archivos mediante AirDrop es que es un proceso muy lento y parece que esto ya va a quedar en el pasado gracias a la implementación de este USB-C 3 específicamente en el iPhone 15 Pro. También va a ser rápido en el iPhone 15, pero no tan rápido como el 15 Pro, porque recuerden que en el iPhone 15 es USB-C 2. Bueno, y nuevamente vamos a hablar de la característica que más me gusta, que más me interesa, porque es la que más uso en este tipo de dispositivos y corresponde a la cámara, en este caso la cámara del iPhone 15 Pro y Pro Max. La cámara principal de estos dispositivos tiene 48 megapíxeles de resolución, nuevamente 24 milímetros de longitud focal y una apertura de 1.78, es decir, es un lente un poco menos luminoso, en teoría, que el lente del iPhone 15. Sin embargo, eso lo compensa con creces porque el sensor del iPhone 15 Pro y Pro Max es más grande que el sensor del iPhone 15. Esto hace que en este caso, por ejemplo, se puedan utilizar tres longitudes focales diferentes: 24 milímetros, 28 milímetros y 35 milímetros. Son longitudes focales simuladas gracias a esa resolución extra que tiene este sensor. Adicionalmente, el iPhone Pro tiene un telefoto de 3X que es el mismo nivel de zoom o mismo nivel de telefoto que teníamos también en el 14 Pro. Esto corresponde a una longitud focal de 77 milímetros y una apertura de 2.8, mucho menos luminoso todavía, pero esto es relativamente común en los lentes tele. La diferencia importante viene aquí. El iPhone Pro Max tiene un zoom de 5X, es decir, un zoom de 500X. Esto corresponde aproximadamente a una longitud focal de 120 milímetros y una apertura nuevamente de 2.8. Esto es lo que más me ha emocionado a mí de este teléfono, nuevamente porque al tener ese nivel de zoom o esa longitud focal, hacemos que nuestro proceso fotográfico y la cámara, de hecho, sea mucho más flexible por lo que había explicado anteriormente.
podemos utilizar diferentes niveles de zoom o simular diferentes longitudes focales utilizando el mismo lente. ¿Cómo ha logrado Apple obtener ese nivel de zoom, ese 500% o ese 5X? Esto es interesante porque si ustedes buscan un lente tele más o menos de ese mismo nivel de 5X, se van a dar cuenta que es un lente con una longitud física importante. Esto hace que instalarlo, aunque es posible instalarlos en este tipo de dispositivos, es bastante complejo porque se necesitan carcasas especiales y hay que tener cuidado para no dañar ni el lente ni el teléfono. Según Apple, esto lo ha logrado reflejando la luz que lleva la información de la imagen 4 veces dentro del área de ese lente antes de que llegue al sensor. Me parece pues que es un logro tecnológico importante. Y el iPhone 15 Pro también permite hacer grabación de video en formato ProRes. Esto no es nuevo. En versiones anteriores también se hace grabación en este formato, que es un formato profesional. Pero en este caso lo podemos hacer en un disco externo gracias al puerto USB-C y gracias que la velocidad de transferencia corresponde a USB-C 3. Esto logra entonces que nosotros podamos transferir video en 4K hasta 60 kilobytes por segundo. Y también podemos trabajar con codificación log, algo que no estaba presente en versiones anteriores. Finalmente, Apple lanzó hace poco unos lentes que se llaman Vision Pro y estos lentes tienen una característica que se llama Spatial Video o video espacial. Con el iPhone 15 Pro y 15 Pro Max nosotros podemos grabar en ese formato de video espacial y esto lo hace utilizando dos cámaras del teléfono. El lente que corresponde al lente macro y el lente principal. Graba a la vez con estos dos lentes y se logra entonces grabar en ese formato para que posteriormente ese video pueda ser disfrutado en las Vision Pro o en otros dispositivos que probablemente también tengan soporte para este tipo de formato. Así que ahí tenemos las diferentes características en la línea de teléfonos de iPhone 15 que fue anunciada nuevamente el día de ayer, 12 de septiembre del 2023. Ahora, ¿vale la pena actualizar? ¿Vale la pena comprar el iPhone 15 o vale la pena comprar el iPhone 15 Pro o el iPhone 15 Pro Max? Esto es totalmente relativo. Depende mucho de cada persona, de las necesidades específicas de cada persona. Voy a empezar que esta pregunta la hago justamente a personas que ya sean usuarios de la marca, ¿no? Sería diferente hacerle esta pregunta a una persona que sea usuaria de Android, por ejemplo. Pero vamos a asumir entonces que nosotros tenemos un iPhone 14, como es mi caso. ¿Vale la pena actualizar a iPhone 15? Probablemente no. Probablemente no porque las diferencias no son tan grandes. Sin embargo, hay dos diferencias importantes que creo que se pueden tener en cuenta para decidir si se hace esa actualización o no se hace esa actualización. Si para ustedes es importante la mejora de transferencia de datos utilizando el puerto USB-C, entonces sí podrían pensar en esa actualización al iPhone 15. Y si para ustedes es importante las características de fotografía y de video porque se dedican a fotografía y video y es importante tener la posibilidad de un zoom de 500%, entonces pueden pensar en actualizar ya sea al iPhone 15 Pro, que nuevamente permite hacer esa transferencia de datos por USB-C de forma más rápida, permite o tiene más flexibilidad respecto a los lentes de la cámara y en el caso del Pro Max tiene el nivel de zoom de 500%. Entonces esos podrían ser motivos para actualizar al iPhone 15 o al iPhone 15 Pro o al iPhone 15 Pro Max dependiendo nuevamente de cada necesidad, teniendo en cuenta que el iPhone 14 es más económico que el iPhone 15 Pro y el iPhone 15 Pro Max es más costoso que el iPhone 15 Pro. Si el uso que ustedes le dan al teléfono es un uso de ver redes sociales, recibir, enviar correos, mirar internet, etcétera, entonces probablemente no sea necesaria esta actualización, a menos que ustedes no tengan problemas de presupuesto. Para darles una referencia, aquí en el apartamento nosotros tenemos un iPhone 11,
porque yo pasé del iPhone 11 al 14, es un ejemplo justamente de lo que voy a decir, no estaba utilizando tanto esas características de las cámaras, entonces pude dar ese espacio sin actualizar. Del 11 pasé al 14. Actualicé al 14 porque ya estaba trabajando con fotografía mobile y video mobile y ya necesitaba una mejor cámara y mejores prestaciones, entonces por eso actualicé. Sin embargo, ese iPhone 14 todavía lo tenemos aquí en el apartamento y siguen funcionando perfectamente. Está actualizado el último sistema operativo, se puede navegar por internet, recibir correos, chatear, se pueden reproducir videos, se puede utilizar absolutamente todo lo que es utilizable en un teléfono y de hecho usualmente también lo suelo tener como una segunda cámara, tanto para fotografías como para grabar video. Es decir que técnicamente en ese momento podría estar utilizando ese mismo iPhone 11, ni siquiera es el iPhone 11 Pro. Ese mismo iPhone 11 lo podría estar utilizando en el día a día y no me haría falta otro teléfono. Nuevamente actualicé porque necesitaba esas características adicionales. Así que nuevamente esos son puntos a tener en cuenta para decidir si actualizamos o no actualizamos al iPhone 15 o al iPhone 15 Pro o al iPhone 15 Pro Max. Particularmente yo utilizo una técnica que suelo aconsejar a mis amigos y es que cuido muchísimo los dispositivos, especialmente el teléfono, porque el teléfono es el dispositivo con el cual uno se desplaza más comúnmente. Entonces, si mantenemos el teléfono en muy buenas condiciones, lo que podemos hacer es siempre vender ese teléfono al mejor precio posible, gracias a que lo hemos cuidado, y de esa manera simplemente ponemos un precio adicional para actualizar a la siguiente versión. Eso es lo que yo he hecho y me ha funcionado bastante bien. Y pues no es imposible cuidar el teléfono. Como les dije anteriormente, con el iPhone 14 Pro yo he andado por montañas, por ríos. De hecho, he grabado debajo del agua en los ríos. Pero para esto entonces yo utilicé una carcasa especial que protegía el polvo, de los golpes, del agua, etc. Y al quitar esa carcasa, el teléfono sigue en perfectas condiciones. Así que, de nuevo, la decisión si actualizamos es muy personal, pero aquí están pues los datos y la información de las características de estos teléfonos que fueron recientemente anunciados. Eso es todo por el video de hoy. Muchas gracias por ver este video y por quedarse hasta este momento del video. Espero que les haya gustado. Si les gustó el video, denle un like, consideren suscribirse. El video fue un poco extenso porque dan muchas características de las cuales necesitábamos hablar. Muchas novedades pues en estos teléfonos, algunas más importantes y otras menos importantes. Voy a tratar de hacer la precompra del teléfono este viernes y cuando tenga el teléfono en la mano, pues entonces estaré haciendo otros videos ya mostrando las características de este dispositivo, pero utilizándolo en la vida real. Así que nos vemos en un próximo video.